Bienvenidos a Luces y Sombras, luces del conocimiento que no disipe la sombra de la ignorancia. Antes de empezar a dilucidar sobre los maravillosos significados ocultos de algunos de los textos sagrados, quisiera compartirles una reflexión de mi visita la semana pasada a las Fallas de Valencia, en España. Y es la siguiente: como se puede apreciar, son obras de arte inmensas que esconden un trabajo extraordinario durante todo un año, no solo en diseño, la creación, elaboración, hasta su puesta en escena con la planta, para terminar toda esta laboriosidad y esfuerzo de los falleros que la sostienen en unos pocos minutos con la quema final. Me recordó nuestra aparición en esta vida terrenal. También nos esforzamos en cada etapa de esta, adaptando nuestros desafíos del momento, con el trabajo, familia y actividades diversas, hasta que la magia de la realidad de la vida nos sorprende con la crema, dejando inválido nuestro cuerpo, concluyendo nuestra vida terrenal, casi tan rápido como con una falla. ¿Qué opinan ustedes? Pueden dejarme sus comentarios. En el vídeo anterior explicamos sobre el significado del bien y el mal, afirmando que tienen que ver con la adquisición de perfecciones e imperfecciones humanas, mientras vivimos en este mundo físico. Alrededor de estos términos sobre el bien y el mal se encuentran los de vida, muerte, pecado, castigo, recompensa y otros. Abdu'l-Bahá nos enseña: has de saber que en el ser humano hay dos naturalezas, material y espiritual. La naturaleza material se hereda de Adán, en tanto que la naturaleza espiritual se hereda de la realidad de la palabra de Dios, que es la espiritualidad de Cristo. La naturaleza material nace de Adán, mas la naturaleza espiritual nace de la gracia del Espíritu Santo. La naturaleza material es la fuente de toda imperfección y la naturaleza espiritual es la fuente de toda perfección. En Corintios 15, versículo 22 se dice: pues del mismo modo que en Adán todos mueren, también todos revivirán en Cristo. El significado es: a Adán se le designa comúnmente como el padre de la humanidad, es decir, que es la causa de la vida material de la humanidad y ocupa la posición de paternidad material. Es un alma viviente, en tanto que Cristo es causa de la vida espiritual del ser humano y con respecto al espíritu ocupa la posición de paternidad espiritual. En el siguiente vídeo reflexionaremos sobre los significados de Adán y Eva. Cristo se sacrificó para que la humanidad se liberara de las imperfecciones de la naturaleza material y fuese dotada con las virtudes de la naturaleza espiritual. Esta naturaleza espiritual, que ha llegado a existir por la gracia de la realidad divina, es la suma de todas las perfecciones y procede del ámbito del Espíritu Santo. Constituye las perfecciones divinas, es luz, espiritualidad, exaltación, magnanimidad, justicia, amor, generosidad, amabilidad con todos y obras caritativas. El ser humano está supeditado a la fuerza de deseos instintivos. El cuerpo humano es prisionero de la naturaleza y actúa en conformidad con cuanto ésta le dicta. De ello se desprende que consideremos pecado a la ira, la lujuria, la envidia, la beligerancia, la codicia, la avaricia, la ignorancia, el rencor, la corrupción, la soberanía, la crueldad, entre otros. Todos estos atributos brutales existen en la naturaleza del hombre. Son partes de las imperfecciones humanas que debemos esforzarnos por superar. Una persona privada de educación humana o espiritual es como un animal. El mundo material del ser humano es un mundo de pecado o imperfecciones, y en este plano el hombre no se distingue del animal, responde a los dictados de la naturaleza. Estos dictados de la naturaleza, que se cuentan entre los sellos distintivos de la existencia corpórea, no son pecados respecto al animal, pero sí lo son respecto al ser humano. Adán es la causa de la vida material del hombre, pero la realidad de Cristo, es decir, la palabra de Dios, es la causa de su vida espiritual, en un espíritu que da vida, lo que significa que todas las imperfecciones que impone la vida material del hombre son transformadas en perfecciones humanas mediante la instrucción y guía de esa esencia del desprendimiento, por lo que Cristo fue un espíritu otorgador de la vida espiritual de todo el género humano. Cristo, que era la palabra de Dios, se sacrificó. Esto tiene dos significados, uno externo y otro verdadero. El significado externo es el siguiente: puesto que Cristo se proponía fomentar una causa que conllevaba la educación de la raza humana, la revivificación de los hijos de los hombres y la iluminación de toda la humanidad, y puesto
que el promover tan grande causa, una causa que suscitaría la hostilidad de todos los pueblos de la tierra y habría de resistir la oposición de toda nación y gobierno, iba a ocasionar el derramamiento de su sangre y a llevarlo a su crucifixión y muerte. Por todo ello, en el momento de revelar su misión, ofrendó su vida, aceptó gustosamente la cruz como su trono, consideró cada herida un bálsamo y todo veneno dulcísima miel, y se dispuso a instruir y guiar a las gentes, es decir, se sacrificó para conferir el espíritu de vida y pereció en cuerpo para revivificar a otros en espíritu. Ahora bien, el segundo significado del sacrificio es este. Cristo fue como una semilla, y esta semilla sacrificó su forma a fin de que el árbol creciera y se desarrollara. Si bien la forma de la semilla fue destruida, su realidad se puso de manifiesto en la forma externa del árbol, como consumada majestad y belleza. La posición de Cristo era la absoluta perfección. Esas divinas perfecciones brillaron como el sol sobre todos los creyentes. Por eso Él dice: «Soy el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera». Es decir, quien quiera que participe de este alimento divino obtendrá vida eterna. Así todo el que participó de esta gracia y obtuvo una porción de estas perfecciones halló vida eterna, y todo el que buscó iluminación de su antigua gracia se libró de la oscuridad del error y fue iluminado por la luz de la guía. La forma de la semilla se sacrificó en aras del árbol, pero sus perfecciones se revelaron y se pusieron de manifiesto en virtud de este sacrificio. El árbol, su rama, sus hojas y sus flores estaban latentes y ocultas dentro de la semilla, pero cuando se sacrificó la forma de la semilla, sus perfecciones se manifestaron plenamente en las hojas, las flores y los frutos. Estas se desarrollaron gradualmente en las perfecciones de sus apóstoles y creyentes, hasta abarcar a toda la humanidad, como hoy en día podemos contemplar. Quien quiera que reflexione sobre el recibimiento al inicio de la revelación de esta luminaria divina, este sol de la verdad, Cristo, y lo que podemos observar más de 2000 años después, no debe dejar de admitir la grandeza de la manifestación de Dios. La palabra revelada también viene expresada como una espada o lengua de doble filo, que corta y separa a los creyentes sinceros y merecedores de la gracia por la pureza de sus corazones de aquellos dominados por el ego, la soberbia y otras graves debilidades y adicciones. Cada uno de los testimonios sagrados tienen muchos significados, dependiendo del contexto en que aparecen. Por ejemplo, igual se enseña la palabra divina como comer y beber. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Lo encontramos en Juan 6, 52-59. También se refiere como una espada de doble filo. En Hebreo 4, 12, 13 leemos: «Sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón». Hasta ahora hemos argumentado para la reflexión los significados del bien como adquisición de virtudes y perfecciones, y el mal como imperfecciones. Añadiremos los términos vida y muerte con los significados de la vida de la fe y la muerte del descreimiento, castigo como alejamiento de la realidad de las palabras de Dios y recompensa como el acercamiento y comprensión del dominio encerrado en las enseñanzas divinas, que otorgan la aceptación y comprensión de la vida venidera. La palabra infierno como el ego, la ignorancia, la esclavitud del alma, apegado al yo material y las adicciones humanas. Y el cielo como la comprensión y aceptación de las enseñanzas, además de los términos carne y sangre, espada de dos filos, como los ya argumentados. Las escrituras pueden ser meditadas y entendidas desde una nueva visión y comprensión, reconociendo que lo creído y afirmado en otros tiempos se debe a nuestras limitaciones de antaño y a la equivocada interpretación de la mayoría de los líderes religiosos de cada tiempo. Esperando que puedan encontrar con la ayuda de Dios ciertas luces en lo expuesto e invitándoles a que me dejen sus comentarios, preguntas y opiniones, les emplazo al siguiente vídeo con la cita de Bahá'u'lláh: una hora de reflexión es preferible a 70 años de piadosa adoración. Hasta el siguiente.